Muy bien, pues vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy, lunes 14 de marzo. Sean todos bienvenidos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y pues vamos a empezar con todas las ganas en esta nueva clase que pues vamos a ver el día de hoy una introducción a los estados de agregación de la materia. ¿Quién me puede decir cuáles son los estados de la materia? Es desde primero de primaria se ve. ¿Cuáles son? Líquido, sólido y gaseoso. Ok. Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Son esos? ¿Sí? Líquido, sólido y gaseoso. Ok. Y falta uno, creo ¿Cuál que es la faltó? de la gelatina, como ¿Cuál? el tipo como la gelatina, creo que es uno. Es que no sé cómo se llama. Dice Ernesto que falta uno. Ok. Ok, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. El estado plasmático. Correcto, Ian. Excelente, Ian. Muy bien. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Muy bien. Para empezar ya tenemos la base. Perfecto. Bien, los estados de la materia. Bien, en las clases anteriores, pues nosotros hemos estado analizando sobre el modelo de partículas, el modelo cinético de las partículas, con el cual pues hemos podido describir algunas propiedades como la de los gases y pues sabemos gracias al modelo cinético de las partículas que pues todas las partículas están en movimiento, ¿verdad? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está conformado por partículas que estas están en movimiento. Y pues sabemos que se mueven para diferentes lados y su movimiento depende de algunas cosas. ¿Cómo de qué cosas depende su movimiento, Alberto? Alberto. Perdón, no te escuché. ¿O quién me puede decir? Maestra. ¿Cómo? A ver, la pregunta. ¿De qué depende el movimiento de las partículas? O sea, su intensidad, ¿de qué depende? O su rapidez. ¿Quién me quiere responder? Su rapidez depende de si está en caliente o frío, y De la temperatura. su elasticidad depende de cómo es el material, si es agua, sólido o no sé. O eso. Excelente, muy bien, excelente. Tienen buenos conocimientos previos. Así es, depende de su temperatura, como nos decía Ernesto, si está caliente o está frío, y también depende en qué estado se encuentre. Si está en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Entonces sabemos que pues lo que está a nuestro alrededor, todo está en diferentes estados. Está en diferentes estados. Y vamos a observar a nuestro alrededor, ahí en casa, donde estén. Ellen, ¿qué ves a tu alrededor? Dime algún objeto o algo que veas a tu alrededor y dime en qué estado se encuentra, en qué estado de la materia. La cama. La cama, ¿en qué estado se encuentra? No sabes, Ellen. No puede ser. Nada, Ellen. Sólido. Ande, me lo ganó, maestra. Esto iba a decir. Ahí, ajá, te lo ganó. Así es, está en estado sólido. Alejandra, dime algo que veas a tu alrededor y dime en qué estado se encuentra. Hay muchas cosas. La mesa. La mesa, ¿en qué estado se encuentra?
¿Sólido? Sólido, ok. Eduardo, uno más. Dime algo que veas a tu alrededor. Un vaso. Un vaso. ¿En qué estado se encuentra? Sólido. Sólido. Perfecto. Muy bien. A nuestro alrededor podemos observar un montón de cosas como son las nubes. Shaila, ¿en qué estado se encuentran las nubes? Sólido. Sólidas. Son sólidas las nubes. No, porque no están duras. Es humo, es gas. Gaseosas. Así es. Exactamente. Maestra, ¿y cómo sería el gel? El Es gel. el gelatinoso, ese, ¿cómo se llama? El plasma. Eso es lo que vamos a estar viendo. Muy bien, buenas preguntas y ahorita conforme vayamos avanzando vamos a poder ver los diferentes estados. Muy bien, entonces están las nubes en estado gaseoso. Podemos observar el agua que está en nuestro garrafón ahí en casa donde bebemos, obviamente estado líquido. Estamos hablando del agua que tiene la puerta de mi cuarto, la puerta de la cocina, la puerta principal, una casa, la casa del vecino, ¿verdad? Están en diferentes estados. Lo podemos observar y podemos ver que todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor se encuentra en algún estado de la materia. Y bueno, los estados de la materia son esas diversas formas en las que se presenta la materia en el universo. Ya ustedes me mencionaron. Y también se conocen como estados de agregación de la materia, ya que las partículas se agregan o se agrupan de maneras diferentes en cada estado. Así es, en cada estado, pues hay partículas que están de diferente, agrupadas de diferente forma, incluso su movimiento es diferente dependiendo del estado en donde se encuentren, como ustedes me comentaban al principio. ¿Quién me recuerda rápidamente? Y es el único que hemos visto así como que a fondo, el de los gases. ¿Cuáles son las características de las partículas de los gases? Aldo. ¿Cuál es la pregunta, maestra? ¿Cuáles son las características de las partículas que forman los gases? Que no se puede tocar, o sea, Ok, no se que puede no lo puedes tocar. agarrar. Ok. Por aquí, por aquí. Alex. ¿Alguna característica? Que están, que no tienen un patrón. Exacto, que no tienen un patrón de movimiento. Muy Que se bien. mueve en el espacio vacío. Excelente, Vania, muchas gracias. Se mueven en el espacio vacío y no tienen un patrón de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Son invisibles? Ok, indivisibles, son indivisibles. Muy bien, Sofi, excelente. Así es. Estas son las características de los gases. Muy bien. Ahora vamos a ver exactamente estos 4 estados. Y se puede considerar que existen 4 estados fundamentales de la materia, tomando en cuenta aquellas formas de agregación que se presentan bajo condiciones naturales. Estos son los estados de la materia de forma natural. Son los naturales y son sólido, líquido, gaseoso y el plasma o plasmático, como nos decía Ian hace un momento. Aquí podemos observar en estas imágenes el sólido, que es el hielo. Vamos a, específicamente aquí con estas imágenes vamos a ejemplificar. Está el hielo, que está en estado sólido. Aquí abajo podemos observar
sus partículas. ¿Cómo están agrupadas? Ven cómo están agrupadas sus partículas de los sólidos. ¿Y quién recuerda o quién me puede decir cómo es el movimiento de las partículas en estado sólido? Se quedan en su lugar, pero como que se mueven ahí, pero y ya, no sé nada más. Excelente, Vania. Perfecto. Así es. Vibran en su mismo lugar. Tienen un ligero movimiento, es vibratorio, pero están en su mismo lugar. Aquí podemos observarlo en la imagen. Vean cómo están agrupadas sus partículas y así se van a quedar. Únicamente van a estar vibrando, pero ahí en su mismo lugar. Perfecto, Vania. Muchas gracias. Vamos con el estado líquido. El ejemplo que tomaremos es el agua, es el mar. Veamos cómo están agrupadas sus partículas. Véanlo, está muy diferente a cómo está un sólido. Véanlo. ¿Y quién me puede decir cómo se mueven las partículas de un líquido? Se mueven con un patrón. Se mueven, ajá. No, se mueven como de lado, algo así, cuando el líquido. No tienen un patrón, Ajá. pero se mueven en un lugar en Sí, concreto. que se mueven como de lados todos sin diferencias. Así es, se mueven, o sea, van cambiando de lugar, pero sí siguen un patrón, exactamente. Sí cambian de lugar, pero no van todos en desorden como es el que va, el siguiente que vamos a ver. Así es, siguen un patrón. Aquí podemos ver cómo están unidas, pero se mueven cambiando de lugar. Lo podemos ver perfectamente, cambian de lugar, pero pues sí, siguiendo un patrón. Y vamos a ver el estado gaseoso. El ejemplo que tenemos aquí son las nubes. Y este es el más fácil que ya vimos muchísimas veces, ya lo sabemos hasta de memoria. Sus partículas se mueven ¿cómo? A la- ¿Cómo ella? No, que se mueve, cuando es gaseoso no tiene movimiento como los demás, no van en el mismo lugar, no van juntos, van separados, van así como aleatorio, así se llama. Movimiento aleatorio, que las partículas pueden irse de arriba abajo, de un lado al otro, pero sin el mismo lado, y más que son iguales sus tamaños, es aleatorio. Exactamente. Muy bien, Sophie e Ian se mueven aleatoriamente, o sea, se van para diferentes lados. No tienen definitivamente un patrón de movimiento. ¿Sí, Alexander? Que se mueven de forma aleatoria y no puedes saber en dónde van, a dónde van. Exactamente, así es. No puedes saber para dónde se van, a diferencia de los sólidos o de los líquidos, que eso sí. Así es, los gases son como que los más rebeldes, que se van de un lado para otro, no tienen un patrón, van chocando entre ellos y con las paredes del recipiente que los contiene. Y bueno, vamos a ver el estado plasmático, el plasma, aquí está. ¿Qué pueden observar de diferente que tiene con las otras partículas? Observen sus partículas. Que tiene cargas positivas y negativas. Excelente, Vania. Rápidamente lo identificaste. Así es. El estado plasmático tiene carga. Está cargado eléctricamente. Obviamente, esto ya vimos que son cargas positivas y cargas negativas. Lo podemos observar. Cómo estos son ya diferentes. Todos los anteriores no tienen carga. Este es el único que tiene cargas. Aquí lo podemos observar perfectamente. Y bueno, estos son los 4 estados fundamentales de la materia.
Vamos a ir observándolos y analizándolos uno por uno. Esta es como que la clase de introducción, pero bastante bien. Han participado muy bien. Excelente. Y si pudimos darnos cuenta, estamos hablando de un mismo elemento aquí, que es el agua en sus diferentes estados, ¿verdad? En sólido, cuando pues la congelamos, cuando se descongela, se vuelve líquida, luego se evapora y se vuelve gas. Y aquí vemos que justamente esto, viene una lluvia, una tormenta y justamente es eso lo que pasa, los rayos, los relámpagos. ¿Y por qué pasa? Porque ya están cargados eléctricamente. Pero bueno, esto es algo que vamos a ir analizando clase con clase. Uno por uno vamos a ver estos estados y exactamente cuáles son sus características. Esto es como que nada más así como que rápido. Y bien, aquí podemos observar también un esquema de sólido pasa a líquido y de líquido a gaseoso. ¿Cómo pasa esto? Por medio de fusión y de evaporación. A ver, vienen algunas preguntas. ¿Cómo ocurren estos cambios? ¿Podemos describir estos cambios utilizando el modelo cinético de partículas? ¿Y qué se modifica en la materia al cambiar de estado? Primera pregunta, ¿cómo ocurren estos cambios? ¿Quién la puede responder? ¿Qué pasa de, ejemplo, de sólido a líquido? ¿Cómo ocurre este cambio? ¿Sí, Alex? ¿Con la temperatura? Con la temperatura, excelente, muy bien. Veo ahí que Sofi quiere hablar. ¿Sí, Sofi? No, es que se me abrió el micrófono, presidenta. Ok. También puede ser por el tipo de qué material puede ser, por ejemplo, si es frío o que mantenerse a temperatura muy baja, sería como hielo o otras cosas, puede derretirse, pero si es caliente, pues puede como enfriarse, algo así, decir, dependiendo como dice la temperatura, si es tanto frío o como caliente. Excelente. Muy bien, Sofi. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Podemos describir estos cambios que ustedes me han dicho que con la temperatura, cómo lo trasladamos o cómo lo explicamos utilizando el modelo cinético de partículas? ¿Alguien tiene alguna idea? El Porque modelo las cinético. partículas cuando se... ¿Cómo, Ernesto? Porque las partículas cuando se enfrían o se calientan se cambian de forma y por eso cambia. Excelente. Ahí, excelente, Ernesto. Así es. Ya vemos que cada estado tiene unas características diferentes dependiendo de la temperatura que se encuentre y su movimiento. El movimiento, entonces, si está en sólido, va a tener un tipo de movimiento sus partículas. Cuando pase a líquido, esas partículas se van a mover de otra forma. Y si pasa a gaseoso, muchísimo más va a ser el cambio de sus partículas. Ok. ¿Qué se modifica en la materia al cambiar de estado? O sea, estaba en sólido y pasó a líquido. ¿Qué es lo que cambió? ¿Quién me puede decir qué cambia? ¿Qué cambia? Cuando cambia de estado. Las partículas al volverse más, como que más movibles por el calor. Así es, excelente, Ernesto. Ya ven que si tenemos la base, que es el modelo cinético de partículas,
enseguida nosotros, pues analizando, podemos ir definiendo o descubriendo el comportamiento de las partículas. Excelente su respuesta de Ernesto, que bueno, pues si está en un estado, va a tener sus partículas que se van a mover de una forma. Cuando cambie el estado, se van a cambiar las partículas, van a moverse de otra forma. ¿Okay? Su comportamiento es el que va a cambiar. Perfecto. Bien, esta y muchas preguntas son las que vamos a estar pudiendo responder durante el análisis de las clases. Las características de los estados de la materia dependen de la fuerza de atracción entre las partículas y su movilidad, como nos acaban de decir, ¿verdad? Dependiendo de cómo se vayan moviendo. Y también depende de la temperatura y cómo sea que estén agrupadas. Ya vemos que cada estado tiene una forma de agruparse diferente. Entonces, se agrupan de diferentes maneras e interactúan diferente entre ellas. Que cada una tiene una forma particular de comportarse o de moverse. Y mientras mayor sea la temperatura, obviamente va a ser muchísimo mayor el movimiento que ellas van a tener. Y aquí está la clave. Cuando hay alteraciones en las variables de temperatura o presión, se producen cambios de un estado de la materia al otro. Tengo mi estado líquido. Ejemplo, una olla de agua, la puse a la estufa para que hierva, ¿ok? Las partículas del estado líquido se comportan moviéndose de un lado a otro, ¿verdad? Van cambiando de lugar. Así están en estado líquido. Conforme el agua va calentando, estas partículas empiezan a tener un movimiento mayor. ¿Por qué? Porque se está calentando. Cuando llega al punto en que ya está hirviendo, el agua empieza a evaporarse, o sea, a convertirse en gas. Vemos cómo empieza el humo a elevarse, a salir de la olla. Entonces ya se está haciendo este cambio de líquido a gaseoso. Y estas partículas obviamente también van cambiando. Ya cuando pasan estas partículas al estado gaseoso, empiezan, ya sabemos, a comportarse con movimientos aleatorios de aquí para allá, sin nosotros saber para dónde se van. Entonces, ven cómo, qué fácil es describir el estado o el comportamiento de las partículas, pero teniendo una base que es el modelo cinético de las partículas, que ya nosotros sabemos cómo se mueve cada partícula. Y bien, en los siguientes temas estudiaremos los estados de agregación de la materia, sus cambios y algunas de sus propiedades. Todo ello utilizando el modelo cinético de partículas. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien quiere dar algún comentario o quiere decir, bueno, maestra, me acabo de dar cuenta de esto, o descubrí esto, o poco a poco? ¿Alguien? Nadie. Ok. Ustedes sin darse cuenta, ya en sus formas de responder, es como ustedes se van dando cuenta, van analizando y van descubriendo este tema en particular que estamos viendo. Pero el conocimiento así viene. Primero tenemos que ir estudiando algo para poder describir y poder contestar lo que sigue. ¿Ok? Entonces, ahora vamos nosotros. Esta es la base del tema que tenemos. ¿Ok?
Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la introducción del tema. A ver, creo que está fallando el internet porque les veo a todos frisados. Ok. Muy bien, entonces poco a poco vamos a ir construyendo nuestros aprendizajes en la asignatura de física. Y terminamos con el tema de hoy. Vamos ahora con la tarea. La tarea para el día de hoy es la siguiente. Vamos a realizar un experimento. Está súper sencillo este experimento. Vean, solo con que vean la imagen se van a dar cuenta. Materiales. 2 vasos desechables y transparentes, aunque pudieran ser 2 vasos de cristal que tengan ahí en casa. ¿Ok? Cualquiera, ya sean desechables o de cristal que tengan en casa. Lo importante es que sean transparentes. Agua caliente, pero tampoco agua hirviendo, o sea, agua normal, que no se vayan a quemar, y hielo. Un cubito de hielo ahí que tengamos en el refri, podemos agarrar. ¿Ok? Y el procedimiento dice, viertan agua caliente en uno de los vasos hasta 2/3 de su capacidad. Un poco más de la mitad lo vamos a llenar de agua caliente. Y aquí lo dice, el agua no tiene que estar hirviendo, solo caliente. No se me vayan a quemar. Luego dice, coloquen con cuidado y de cabeza el otro vaso sobre el primero. Aquí lo podemos observar en la imagen. Esperen y observen durante 2 minutos. Vamos a poner los vasos y vamos a estar esperando, pero no dejar de observar qué es lo que está ocurriendo. ¿Ok? Luego dice, levanta el vaso superior, o sea, el de la parte de arriba, y sientan su superficie con el dedo. Una vez que lo levanten, tóquenlo por dentro a ver cómo va a estar. Y por último, lo vamos a repetir. Volvemos a poner el otro vaso, lo volvemos a tapar. Y si ya se me enfrió el agua, le puedo poner un poquito más para que esté caliente. Y lo último que voy a hacer es ponerle el hielo en la parte de arriba del vaso, así como está en la imagen. Y también voy a observar qué sucede con el hielo. ¿Ok? Claramente voy a poder observar los 3 estados de la materia aquí. Y obviamente saben que tienen que responder unas preguntas y dice, ¿qué se observa en el vaso de arriba una vez que lo destapen y sepan o vean cómo está? ¿Qué pasó? Todo eso lo van a ir anotando. Dice, ¿qué sucede cuando el hielo está sobre el vaso de arriba? ¿Cuál es el estado inicial del agua y el hielo? ¿Cuál es su estado final? El hielo lo puse y estaba en un estado. Después de que yo lo deje ahí, ¿en qué estado se va a convertir o a qué estado va a cambiar? Y por último, ¿cómo ocurrió el proceso para el cambio de estado? El agua, ¿cómo cambió de estado? Va a pasar, son 3 estados que vamos a observar. Está el hielo, está el agua, y cuando el agua esté caliente, algo va a pasar. Me imagino que ya como que ustedes van imaginando qué está pasando. Entonces, recuerden que todo pueden hacer anotaciones de cada paso. Ejemplo de, bueno, cuando quiten el vaso, lo que sientan por dentro, lo pueden escribir, qué está pasando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con el experimento? ¿O alguien quiere decir algo que no le haya quedado claro? Nadie, ¿quedó claro todo lo del experimento? Nadie habla. Nadie habla. ¿Todo claro?
La diapositiva se va a subir a Classroom, esto para Sí. que la copiemos. Sí, se va a subir. De hecho, pues ya saben igual que el viernes nada más les engañé. Y sí, las diapositivas todas se van a subir a Classroom. Todo se sube a Classroom. Para que pues igual de ahí puedan checar el experimento. Si tienen alguna duda o se les olvidó algún paso, lo checan de allá y lo realizan. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ningún otro comentario, pues vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por sus comentarios. Realmente, pues, fueron muy acertados sus comentarios el día de hoy. Felicidades por ello.